Boreal Televisión presenta. Hola amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, un placer para todos los de este equipo saludarles, compartir con ustedes las principales noticias nacionales e internacionales, analizarlas, comentarlas, con el estilo característico de cada uno de nosotros. En este jueves 8 de julio del año 2021. Los buenos días a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de la República Dominicana, así como también a través de los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Señor Randy Ortiz, Danilo Basilio y Miguel Torres, nuestro saludo y la bienvenida. ¿Cómo anda la patria? Buenos días, Atahualpa. Buenos días, Danilo, Miguel Torres, los amigos televidentes. La patria anda regular, ¿verdad? Tratando de aliviarse de las penurias de la pandemia y de uno que otro elemento tradicional. Pero bueno, vive, la patria vive, podría decirse. La patria se levanta sana y fuerte. Danilo, buenos días. Buenos días, Atahualpa. Hola, Randy. Un abrazo, Miguel. Extensivo ese saludo con mucho vigor para la teleaudiencia, que es nuestra razón de ser. Aquí estamos, un jueves hediondo a viernes, con muchas noticias en desarrollo, actividades importantísimas en el país. Yo creo que voy a poner la agenda en el día de hoy para que luego analicemos los hechos que deberán ocurrir en el día de hoy. Hay asambleas, hay reuniones que deben parir decisiones muy importantes para el momento político y social que está viviendo el país. Dímelo, Miguel. Gracias, Danilo Basilio. Aquí están las informaciones. Nuestro parecer sobre acontecimientos de mucho interés, acontecimientos que han impactado desde el al comienzo de esta semana, notas luctuosas de gente ligada a la comunicación con una trayectoria valiosa. Así que, Atahualpa Ramírez, gracias, un honor saludarte. También a Cristian Acevedo, del equipo de producción de Mañana Boreal. Randy Ortiz, felicitaciones. Salúdame a tu mascota, Danilo Basilio. Amigos, aquí estamos. Mañana Boreal ya está en el aire. Randy te corrió por tercera, porque tú dejaste que tu mascota se fuera. Con todo y la descendencia. Sí, así es. Me la son sacaron. Para hablar de noticias, hay tres actividades hoy que son importantes. Hoy se reúne el Pleno de la Junta Central Electoral para conocer de la decisión de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo. Hoy se reúne el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde deberá decidirse qué posición van a adoptar con respecto a esa misma decisión, a la decisión esa. Y además hay otra actividad importante que va a celebrarse en el día de hoy, que ahora no lo tengo anotado. Hoy se conocerá la medida de coerción. Bueno, la medida de coerción contra Jean Alain Rodríguez y compartes en el caso Medusa. Son tres actividades importantes en el día de hoy que yo creo que cada una debemos analizarla sin dejar de analizar la información que proviene de Puerto Príncipe de que la policía haitiana mató a 4 de los supuestos asesinos del presidente Moïse, con 2 personas detenidas vivas. Son 4 informaciones que yo creo que nos tomará un tiempo analizarla una por una. Como Atahualpa es el mandamás, que diga el orden,
No, pero a eso, Danilo, a eso hay que agregarle el anuncio del presidente de la República. La desescalada. Vamos a decir, el proceso de desmontar las medidas que limitan la libertad de los dominicanos en una forma escalonada por semana, hasta prácticamente colocarnos parecido a otros países que como nosotros lo han ido haciendo conforme avanza la vacunación. Así es que, nada, aquí estamos. Así es. Yo creo que debemos empezar por el último punto, que es el discurso del presidente anoche y que marca lo que puede ser considerado el inicio del desmonte de las medidas que se han adoptado hasta ahora. El presidente fue enfático en destacar el trabajo que se ha hecho desde el gobierno para que la población tenga la disponibilidad de las vacunas, sobre todo, y el esfuerzo que se ha hecho desde el sector salud en ese sentido. Hay una tablita por ahí que lo envió la Dirección de Comunicaciones del gobierno, donde se explica gráficamente cuáles son los pasos que se van a dar a partir ya de ayer, que la primera fase entró en vigencia, y a partir del próximo miércoles. Si Cristian me hace el favor y la ponemos en pantalla, pues la gente podría tener una mejor idea. Vamos a ver si yo lo tengo por aquí. Bueno, la primera fase, que está en curso, digo, desde el día de ayer, se mantiene el toque de queda de lunes a viernes a las 10 de la noche, sábado y domingo a las 7 de la mañana, libre tránsito hasta las 12 de la noche de lunes a viernes y de sábado y domingo hasta las 9 de la noche. La segunda fase, que era lo que se estaba esperando que anunciara el presidente, ya la primera fase sabíamos que entró en vigencia en el día de ayer, correspondería a partir del próximo miércoles 14 del presente mes de julio, el toque de queda de lunes a viernes desde las 11 de la mañana, sábado y domingo desde las 11 de la noche. Sábado y domingo desde las 9 de la noche, el libre tránsito de lunes a viernes hasta la 1 de la madrugada, sábado y domingo libre tránsito hasta las 11. Y la fase 3, bueno, en la fase 2 comienza una variante también, y es que a partir del próximo miércoles que entra la fase 2, se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. En la fase 3 se unificará el toque de queda de lunes a domingo hasta las 11, a partir de las 11 de la noche, y el libre tránsito será hasta la 1 de la madrugada. A partir de ese momento iremos abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llegue al 70% de su población vacunada con las 2 dosis. Esas son las medidas esenciales con relación a el desmonte o la desescalada de esta parte de las medidas sanitarias para enfrentar el coronavirus. Esto ha traído, por supuesto, como siempre, reacciones a favor y en contra. La primera fue la de Eduardo Ariel Suero, que no está de acuerdo con esta decisión del presidente. Le dijo al presidente que se fuera más al paso, porque él entiende que es un error garrafal quitar el toque de queda en la peor etapa de la pandemia, e indicó su desacuerdo también con que se elimine el toque de queda en las provincias con un porcentaje de 70% vacunados con las 2 dosis. Si fuera por Eduardo Ariel, el país estuviera cerrado, pero a hacha y machete, como decimos aquí en el Cibao. El presidente más o menos hizo un resumen también de su gestión. Tendremos más detalles, por supuesto,
lo más probable el próximo 16 de agosto, aunque siempre he dicho que el presidente no tiene que hablar ni dirigirse al país, ni ir al Congreso, ni nada de eso el 16 de agosto. El 16 de agosto es el día que se cumple el primer año de gobierno, que ha pasado más rápido de lo que cualquiera quisiera imaginarse. Adelante, Ortiz. Así es. Bueno, Atahualpa, mira, la posición de Waldo no la entiende porque es la posición de un médico. O sea, cada quien ve el país desde su ángulo. No es que no tenga algún nivel de razón, pero los demás países que, como nosotros, han logrado un nivel de vacunación aceptable, fueron desmontando también. Es verdad que en algunos de esos países hubo que dar marcha atrás, pero también eran naciones, sobre todo como las europeas, donde el concepto de libertad está muy arraigado en las personas. Y había muchas personas, y las hay todavía en Europa, que entienden que no deben vacunarse simplemente porque ese es el ejercicio de su libertad. Y eso creó problemas. Desde el punto de vista de la decisión del presidente, puede tener sus aristas de crítica, pero también hay fundamento. El nivel de ocupación de camas ahora mismo en el país no es crítico, como ha estado en algunos momentos, no es crítico. El nivel de letalidad en la República Dominicana es muy bajo. O sea, hemos aprendido de alguna manera a manejar con un determinado éxito los infectados de este virus, y entonces eso le da al país un punto de avance. En América, nosotros estamos entre los principales países con más individuos vacunados en la población. Y estamos entre los primeros del mundo, estamos entre los primeros del mundo. O sea, tenemos un privilegio. O sea, en América probablemente estemos en un grupo donde hay quizás 4, Chile, Canadá, Estados Unidos y no sé quién más, y nosotros somos los primeros. Y en el mundo entero estamos como los 6º por ahí. O sea, es una buena posición. Claro, eso contradice de alguna manera la premura que ha presentado el presidente de la República y otras autoridades de una tercera vacuna. Llamó la atención el hecho que en el discurso de anoche no habló de la tercera vacuna, porque realmente causa confusión. El objetivo ahora mismo son las 2 vacunas, tener las 2 vacunas. Si hay una tercera, vamos a ver, eso puede esperar sin que la cosa sea más allá. Podemos analizar muchas cosas de lo que hay y de lo que puede haber, pero ese no es el tema. El tema es que el presidente se refirió a las 2 vacunas porque la vacunación es la solución que tenemos, claro, mezclada con el protocolo de las mascarillas, el lavado de manos, y como lo dijera el presidente, y ya lo habían dicho autoridades del área médica, del área de salud, tanto de la República Dominicana como del resto del mundo, la pandemia, este contagio, este virus va a permanecer, se va a quedar. Siempre habrá gente que se podrá contagiar y se mantendrán vivos. Cuando esto nada más desaparecerá cuando todo el mundo se vacune en el mundo, o cuando todo el mundo tenga medidas para no contagiarse, pero esas cosas son muy difíciles. Lo importante es tener un dominio de la situación, y eso es sumamente importante. Esa desescalada, como se le llama al desmontaje, se veía venir por esa circunstancia. Hemos ido avanzando, hay suficiente gente o vacunadas o en proceso de vacunarse. Y la ocupación médica de espacios médicos para tratar COVID ha ido bajando, ha ido cediendo. En los días pasados estuvo muy crítica. Es verdad que ahora hay el temor de una tercera cepa y eso, pero medidas de protocolo, porque también se estaba generando un problema económico en el país, que no, la situación económica de la República Dominicana no es tan auspiciosa. Las autoridades han hecho lo posible por entusiasmar a los sectores, por poner fe en los dominicanos para que sigamos adelante. Esa es la misión.
de las autoridades. El capitán de un barco no puede decir que se van a ahogar. Tiene que decir, no, tenemos posibilidad de salir. Si hay que prender una bomba para sacar el agua que está entrando, se hace. Eso se entiende, pero esta pandemia ha afectado el mundo entero. La situación de Haití, que es un tema que vamos a tocar en algún momento posterior a este tema, también nos afecta, porque desde Haití, nosotros al año tenemos negocios que nos generan a nosotros 1.200 millones de dólares. O sea, 100 millones de dólares cada mes. En ese negocio nosotros tenemos, supliéndole cosas a Haití. La inestabilidad de Haití nos reduce ese ingreso. Y si hay algo que no quiere la República Dominicana en este momento, es perder ingresos. Pero bueno, eso lo podemos ver en el tema de lo que ha ocurrido en Haití. Pero pienso que lo que hemos dicho son las pinceladas, no únicas, pero las principales del discurso del presidente de la República. Que eso no quiere decir que bajemos la guardia. Es todo lo contrario. Ahora es una gran responsabilidad, como siempre ha sido, una gran responsabilidad de la ciudadanía. Adelante, Danilo. Sí, yo creo que eso que tú estás diciendo es correcto, pero que el presidente debió tomarlo en cuenta y hacer hincapié en ello. El presidente de la República, hemos estado dándole seguimiento desde que tomó el poder, tiene los oídos muy bien puestos para ver lo que la opinión pública opina acerca de cada caso. Yo creo que a veces cae en el populismo. Déjame ver de qué manera yo me busco menos rencor de la gente, déjame tomar medidas que sean plausibles en aras de lo que quiere cada gobierno, que su pueblo lo quiera y que no lo repudie. Yo quiero saber si ustedes tienen la percepción de que aquí de verdad había toque de queda, con todo y el descaramiento. Pero toque de queda ¿de qué? Pero no veíamos que a la luz del sol teníamos un teteo en cada provincia y en cada municipio. Y yo no veía ningún tipo de persecución a quien violara en el estado de emergencia en que nos encontramos desde hace más de 14 o 15 meses, a quien violara eso. El Poder Ejecutivo tenía, al declarar el estado de emergencia, avalado por el Congreso, de tomar las medidas que las leyes ordenan a quien viole una cuestión así. Un estado de emergencia donde la sociedad está en una situación muy especial. Eso en realidad se perdió entre las brumas, si estábamos en toque de queda o no. Cada quien aquí hacía lo que le daba la gana y el presidente lo que acaba de hacer es anunciar la oficialización de eso. Más nada. Dígame quién fue que se trancó aquí. Dígame quién fue que se trancó aquí. Danilo, no lo podemos ver de esa manera porque... No. Yo puedo verlo como yo quiera. No podemos, es demasiado gente. Perdóname, pero yo no te estoy ofendiendo, no te estoy diciendo que no lo vea como tú quieras. Tú no sabes si quieres vivir peleándote con la vida, vive peleando. El que se puede sentir ofendido soy yo o no. No podemos, es demasiado gente. Yo sí tengo derecho a rabo encendido anoche. No, fue rabo encendido que comiste anoche o algo. Porque cené con candela. Cenaste con candela, pues desayúnate con agua fría, entonces. Sí. Miren, no podemos ver el tema así de que el toque de queda no se aplicaba porque un grupo de la sociedad no atendió o no ha atendido los lineamientos de salud pública. Yo creo que lo que ha hecho el presidente está sustentado en la situación que estamos viviendo en la actualidad, aunque otros puedan entender que no, como es el caso del presidente del Colegio Médico Dominicano, que fue el primero que saltó. Pero si hablamos en términos de números, el país hasta el martes tenía a 5.097.374 dominicanos vacunados con la segunda dosis, con la primera dosis. Y de esos 5.097.000, hay 3.299.000, había el martes pasado, antes de ayer, que ya habían completado el proceso de la segunda dosis.
hasta el martes el país había recibido por encima de los 12.400.000 dosis de vacunas. Si lo vemos de esa manera, la respuesta de la ciudadanía no ha sido tan mal. Y estaba viendo también un dato de que el proceso de vacunación de primera dosis lleva 141 días y el de segunda dosis anda alrededor de 101 días. O sea que más o menos estamos en el trayecto referencial del tiempo, del espacio entre la primera dosis y la segunda dosis. Eso quiere decir que las proyecciones nos pueden colocar en las próximas semanas cercanas a una cifra de un 70% para la población en sentido general. Y esto también pudo haber motivado al presidente, además del hartazgo que tiene la población, que ve que el toque de queda, que es lo más molesto de las medidas que se han adoptado, no ha dado el resultado que en sentido amplio, pero yo creo que sí, que también ha dado su resultado, porque cada vez que lo quitan, ustedes ven lo que sucede. Lo que debemos es estar preparados por cualquier situación que se presente, pero entiendo que el paso que ha anunciado el presidente de la República es el paso indicado en este escenario que tenemos con la COVID-19. Adelante, que el presidente ayer iba a aprovechar ese espacio donde todo el país lo estaba esperando para anunciar algunas medidas, alguna embestida generalizada para conseguir mayor vacunación. Todo el mundo tenía los ojos encima del presidente y escuchándolo. Creo que perdió una oportunidad bellísima para anunciar, vuelvo y repito, una embestida de vacunación masiva, tomando incluso los derechos que las leyes le dan, anunciándolo con fuerza, porque el presidente vuelvo y repito, se vuelve como vanidoso con lo que está sonando. Ahí le están anunciando una vaina de que para la Plaza de la Bandera, que es oposición política, el presidente no quiere verse metido en ese tipo de vaina, pero debió anunciar ayer, vuelvo y repito, una embestida de vacunación con planes que fueran formados por su entorno, por sus asesores. ¿De qué manera nosotros podemos conseguir que la gente se vacune? De tal forma, vamos a anunciarlo y vamos a darle con duro. Y vamos a hablar fuerte que la gente se tiene que vacunar en su favor. Sí, en favor del producto. Yo pienso que de todas maneras, en las vueltas que doy, en los puntos de vacunación, incluyendo los que están a la vista pública, Avenida Hermanas Mirabal, por aquí, por allá, yo veo filas de gente vacunándose. Siento que hay como una actitud de vacunación. Contigo coincido en que si se buscan áreas donde la gente no esté respondiendo tanto, ponerse un poquito más de énfasis, pero en los lugares tradicionales hay filas de gente vacunándose, el día entero vacunándose. Eso es lo que nos ha colocado a nosotros en una posición mejor. Ahora bien, en el discurso sí, yo noté que el presidente de la República ha puesto énfasis en cosas que la población no le está llegando y él cree que sí. O sus asesores le dicen que sí. Y es, por ejemplo, el costo de la vida. Que le estamos enfrentando cuando los periodistas, es en otras declaraciones que él dio, no solamente cuando se dirigió al país, porque él estuvo en San Cristóbal. Preguntaban precisamente sobre el costo de la vida. No se han tomado medidas ya estables con relación a los aguacateros de San Cristóbal, que tienen que vender su aguacate a 5 pesos, en finca, y en el supermercado están a 70. Oye, el intermediario, bueno, eso ha pasado siempre que hay una qué sé yo qué, él da una explicación como si fuera un profesor de economía a unos alumnos para que sepan cuál es el comportamiento de la economía. Y esa parte me parece que es a donde el presidente en esta etapa debe poner énfasis. Porque el asunto no es que el pueblo necesita que usted le explique el origen del problema económico, en cuya descripción el presidente tiene la razón.
Lo que pasa es que él es el presidente. La gente lo que quiere es que tome una medida. Por ejemplo, él dijo que no, que se está desmontando porque hemos puesto a INEPRE a funcionar, pero nosotros entrevistamos al director de INEPRE de aquí y él nos dijo que INEPRE no tenía camiones. Pero el presidente habla de los camiones de INEPRE. ¿Ustedes entienden? Entonces la gente, entre lo que él dice y lo que pasa, la gente sigue comprando el pan caro, independientemente de cualquier cosa. O sea, el presidente tiene que importar de a donde sea los elementos que puedan llegarle a más bajo precio a la población y que le quiten el incentivo al especulador, porque es verdad que hay especulación. El presidente tiene razón en describir ese oportunismo de gente sin escrúpulos que quiere ganar más dinero en base a las necesidades y en base a las escaseces, porque es como un columpio de la economía. Todo lo que se encarece sube, todo lo que abunda se abarata. Esas son elementalidades de la economía. Pero cuando usted tiene una población como la nuestra, donde el 80% de la población es pobre y solo un 20% está dividido entre clase media en sus distintas capas y los sectores de más alto desempeño, usted no puede dejar las cosas así, tiene que intervenir. Y esa parte a mí me parece que el presidente todavía tiene que ponerle énfasis. El presidente debe entender que es probablemente el presidente que haya tenido la luna de miel más larga al inicio de un periodo que cualquier otro presidente, por una razón entendible. Al presidente le ha tocado un periodo especial. O sea, él no entró en una cuna, aunque él es de cuna de oro porque él es rico de nacimiento, pero en términos de gobernar un país, a él le tocó un arrabal económico, de inseguridad, y eso hay que entenderlo. Y se va a equivocar. Y yo creo que uno debe entender al presidente en eso. Y es bueno que el presidente oiga. Yo no creo que sea malo eso, que el presidente oiga a la población. Eso no es malo. Ahora, que no se ponga loco tampoco, ¿verdad? Que tenga cierta cosa, pero le falta un poco al gobierno atender más las necesidades básicas, porque si lo logra, el presidente va a tener todo el apoyo que quiera, porque hay una serie de renglones donde el presidente ha ido funcionando bien. La otra debilidad es la falta de respeto a los derechos de la gente. Aquí se cancela una persona y lo más fácil es acusarlo de botella. Señores, las botellas no reclaman. Las botellas, como saben que eran botellas y que cogían un sueldo, se quedan callados y se van alegres. Sí, me votaron, pero chupé 4 años. Eso es lo que dice una gente de una botella. Pero una gente que trabajó, que es seria, porque todo el mundo no es un sinvergüenza en esta sociedad. Eso no es verdad. Todo el mundo no es un sinvergüenza. Todo el mundo no es un cogecheque. Todo el mundo no es una bocina de ningún gobierno. Las bocinas se conocen porque ellas mismas se pintan de bocina. Las bocinas no hay que denunciarlas porque las bocinas se conocen. Y usted los desvincula y además los acusa de cometer faltas graves en el desempeño de sus funciones. Danilo, que es abogado, sabe que eso se llama váyase para su casa sin derechos. Ahí se ha cometido una terrible falta de respeto a los derechos bien ganados de la población. Es verdad que el gobierno no tiene todo el dinero y está cogido, como se dice popularmente, porque debe desvincular gente, porque ya tiene un tiempo. De todas maneras, nadie puede sentirse bravo que no sean los empleados que ya tienen una seguridad jurídica, con un esquema que existe. Pero hay que entender que un empleo público es una oportunidad de servir, que usted entra un día y sale. Ahora usted no pierde sus derechos y usted debe cumplir. Usted debe cumplir. Entonces el gobierno está atrapado entre si desvincula a más gente y la tiene que liquidar porque tiene presión de su propio partido. Esa es una de las realidades que tarde o temprano debemos superar. Pero si lo desvincula, páguele, porque eso se llama robar. Nada más nos roba Yanalán, nada más nos roba seguidores de Danilo. Cuando es el Estado el que te quita tus derechos, el Estado es el ladrón. Entonces usted no puede ser luchador contra la corrupción y sustractor de derechos de personas que sí lo tienen. Porque entonces, tarde o temprano, esa gotita
en la piedra le va a hacer el hoyo y el presidente no está tan mal. Debe mantenerse en el nivel de aceptación que tiene porque usted va echando cositas en una alcancía y un día se llena. Sí, el discurso del presidente ojalá haya llegado a los jóvenes de la clase media que están pues invitando a su gente a una marcha, una manifestación en la Plaza de la Bandera, en la capital dominicana. Ya aquí el lunes se hizo un ensayo, hay dueños de negocios ahí que hay que entenderlo porque se ha sido muy severo con ellos, aunque tienen la oportunidad de venderle una cerveza, un trago a una persona, sin embargo, no así congregarse para evitar el contagio. Entonces, yo creo que la policía ahí ha sido muy severa porque por ejemplo, en los supermercados hay concurrencias de gente, afluencia de gente que usted no ha podido controlar. Y ese atestamiento, para decirlo de alguna forma, ese agrupamiento de gente en los supermercados ha sido inevitable. Sin embargo, no estamos en contra de ese sector que le ha ido muy bien, Sin embargo, creo que la policía debe revisar porque se da la impresión como que andan más tratando de incautar una bocina, de llevarle una neverita a una persona que está harta de esta situación, que no puede pararse en un negocio del monumento ahí, que están paralizados por la situación. Entonces, esa imagen tiene que erradicarla la policía, ese comportamiento en términos de lo que es la vigilancia. Necesitamos que nos chequeen, pero tenemos también que tener controles más adheridos a lo que es la sensatez, porque es un asunto de sobrevivencia. Sin embargo, al final resalto que el discurso, la locución es optimista y vamos a vacunarnos. Hay mucha gente que me dice, tengo la primera, me falta la segunda. Hay muchos centros, como estaba diciendo Randy, donde hay atención para que la gente pueda vacunarse. Centros que no estaban al principio y sin embargo están habilitados para que la gente acuda en masa. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos. Hay muchos detalles sobre la situación de Haití que vamos a comentar con ustedes. También pueden participar a través de nuestra línea de estudio 809-971-9030, igual a través de nuestra línea de WhatsApp 809-727-2788. Así que por favor quédese con nosotros que regresamos en breve. Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena.
Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD. Bueno, miren, hay algunos elementos que llaman la atención con relación a el asesinato del presidente Moïse en Haití en la madrugada del día de ayer, que han salido y que, caramba, debe darle vergüenza, si es que tiene, a la ONU y a la OEA y a la comunidad internacional, que se puede decir en una interpretación que fue cómplice, quizás esta palabra es muy dura, que fue cómplice por inacción del asesinato del presidente haitiano. Y han surgido también elementos ya de disidencia con la situación de gobernabilidad de Haití. Pero voy a empezar por la primera parte. Además de que están las declaraciones del jefe de la policía haitiana, que da cuenta de que fueron abatidos 4 de los supuestos sicarios o de los supuestos implicados en el complot para asesinar al presidente Moïse, y 2 fueron detenidos en el día de ayer. Se habla de que esto se produjo después de un enfrentamiento a tiros en el sector donde se dice que fue perpetrado el crimen. De acuerdo a esas declaraciones del jefe de la policía, León Charles, de Haití, en la operación también fueron liberados 3 agentes de la policía que habían sido secuestrados por los supuestos autores del magnicidio.
Este enfrentamiento se produjo supuestamente a las 6 de la tarde, cerca de las 11 de la noche de anoche, de ayer. No se habían identificado ni a los 4 supuestos abatidos ni a los 2 supuestos detenidos. Los presuntos asesinos, y este es un dato interesante, fueron interceptados por la policía en el sector de Pelerín, donde se encuentra la residencia justamente del asesinado presidente Moïse. Y como los dominicanos siempre tenemos la duda, uno dice, pero esta gente perpetraron el asesinato en ese sector de Peregrín, donde vivía el presidente, y se quedaron ahí hasta las 6 de la tarde. Para que lo buscaran. Hasta que lo buscaron y lo encontraron, y se produjo un enfrentamiento y abatieron a 4 y detuvieron a 2. O sea, luce extraño que justamente donde usted comete una acción de esa naturaleza, usted se quede en el sector. Lo más lógico es uno entender que desde que se produce una acción de esa naturaleza, usted pone pie en polvorosa y busca refugio donde menos usted lo puede buscar. Ya inclusive se hablaba de que podían haber cruzado la frontera después del magnicidio, o buscar de alguna manera salir del país, porque lo ilógico es usted quedarse en el país y también quedarse en el sector. Usted dirá, bueno, pero donde menos lo iban a buscar era en el sector justamente. Pero resulta extraño. En las redes sociales está circulando una fotografía de los 2 supuestos detenidos, que es esta que vamos a poner en pantalla. No sé si Chris la tiene ya lista. Esto está circulando en las redes sociales y le han dado cancha. Y cuando decía que la ONU y la OEA y la comunidad internacional podrían ser considerados cómplices de este asesinato, es porque desde el inicio de este año, el presidente Moïse estaba dando la voz de alerta y había denunciado en marzo, estos 2 son los supuestos detenidos, y que la policía de Haití dice que hay una versión que dice que se hicieron pasar por agente de la DEA de Estados Unidos para cometer el magnicidio. Esa es la foto que está circulando de estos supuestos detenidos. Pero decía que desde marzo del año pasado, el presidente Moïse había reseñado la situación que se estaba dando en Haití y se comunicó con el secretario general de la ONU, con el secretario general de la OEA. Le explicó que Haití necesitaba el apoyo, no con una intervención militar, como lo reiteró en el 20 de junio, durante un discurso que precisó que no pedía una intervención de tropas, como la misión de paz, conocida por sus siglas como la MINUSTAD, sino que estaba buscando el compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra la inseguridad que estaba viviendo Haití. Pero en marzo, el presidente Moïse había publicado en su cuenta de Twitter que se había comunicado con la ONU y había solicitado el apoyo técnico y logístico para la Policía Nacional Haitiana con el fin de combatir el bandidaje y fortalecer el programa de reducción a la pobreza. Y también en su cuenta de Twitter escribió que un día antes hizo la misma solicitud al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro, que creo que ha sido una gestión nefasta al frente de la OEA. Y este señor tiene la cachaza, el señor Almagro, de escribir en su cuenta de Twitter: los asesinatos políticos no tienen lugar en una democracia. Llamamos a poner fin a una política irresponsable que amenaza con hacer fracasar los avances democráticos y el futuro del país.
Eso está en un comunicado de prensa oficial de la Organización de Estados Americanos que preside el señor Almagro. Pero en marzo ese señor no respondió absolutamente nada a la solicitud del presidente Moïse para recibir ayuda, porque veía lo que se estaba tejiendo y había señalado hasta grupos en Haití que estaban interesados en ponerle fin a su gobierno. Y dentro de esos grupos mencionó a grupos que manejan el sector eléctrico en términos de generación. Fíjense que el sector eléctrico parece ser súper poderoso en prácticamente todas las naciones. Así hablaba de grupos del narcotráfico que estaban manejando a las pandillas que se han adueñado prácticamente de una gran parte del territorio nacional haitiano. Esa comunidad internacional ha soltado en bandas a Haití y ha propiciado todo esto que tuvo su final, o sea, no sé si el final, pero tuvo este desenlace fatal, doloroso, vergonzoso para la misma comunidad internacional con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Esa comunidad internacional no hizo nada, la ONU no hizo nada, la OEA no hizo nada, no respondió ni siquiera al llamado del presidente para por lo menos crear un ambiente de que sí vamos a participar. No, no les interesa. El problema haitiano es un problema que ellos lo han dejado porque entienden que tarde o temprano el Estado dominicano va a tener que adoptar una actitud o más abierta o más radical. Abierta, yo no creo que el Estado dominicano pueda entrar porque el presidente ha sido claro de que la solución de Haití no la tiene República Dominicana, la solución la tiene la comunidad internacional en Haití. Entonces, cuando hablo de complicidad, cuando hablo de desidia, por desidia, es justamente porque no fue algo que no se conocía. Inclusive se está hablando de que uno de los principales jefes de la policía de Haití podría estar involucrado en esta situación que se dio ayer porque relajó la vigilancia del presidente Moïse. ¿Y cómo usted puede pensar que el presidente Moïse tenía 32 personas asignadas a su seguridad? 32. Y no se conoce de ninguno de ellos, o sea, las autoridades no han dado ningún detalle hasta ahora de qué pasó con la seguridad del presidente, dónde estaba la seguridad del presidente. No aparece ninguno con un rasguño. No dice hubo un enfrentamiento, se intentó repeler la agresión. No, absolutamente nada. Es como si los comandos, vamos a llamarles así, llegaran, no encontraron a nadie, encontraron solo la residencia del presidente, el presidente probablemente quizás o acostado o con su esposa y una hija que logró salvarse porque se escondió, pero no hubo la resistencia del normal de la seguridad del presidente. Y lo peor aún que no se conoce. Pero hay otro dato también que retrata la situación que se da en Haití. El primer ministro, Claudio Joseph, que es un ministro que está ocupando la posición de Relaciones Exteriores y que iba a ser sustituido por el médico, el doctor Ariel Henry, que ya había sido seleccionado por el presidente Moïse para que ocupara la posición del primer ministro, pero no pudo ser juramentado. Ese primer ministro que había sido seleccionado, o sea, ese que había sido seleccionado para ocupar el cargo de Claudio Joseph, está reclamando que lo dejen gobernar a él porque Claudio Joseph ya había terminado su gestión y estaba al frente de las relaciones exteriores. O sea, ya empieza también una lucha de poder en Haití con el cadáver del presidente caliente.
y que él entiende que él es el que tiene que gobernar. Le agradece a Claudine Joseph el que haya tomado las decisiones. Este médico, el doctor Ariel Henry, ha dicho que él no está de acuerdo con el estado de sitio, y oigan lo que dice este señor, que él no quiere echarle aceite al fuego y que hay que evitar eso como se pueda en momentos en que Haití se enciende. Él dice, hay que sentarse, soy un primer ministro designado, a usted no lo llegaron a juramentar. Claudine fue el primer ministro interino que asumió su cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Creo que tenemos que hablar entre nosotros. Se suponía que Claudine permanecería en el gobierno que él iba a conformar, pero él está reclamando que lo dejen gobernar a él. Y entiende como que la situación en Haití no es tan grave, y era lo que yo comentaba en el día de ayer con unos amigos analistas políticos, que decía, pero es que el pueblo, o sea, las autoridades y el pueblo haitiano parece como que no entienden que han matado a su presidente, que es un magnicidio. Y la comunidad internacional lo que ha mandado son mensajes de condolencias, de solidaridad, y quizás el único que ha planteado una posibilidad de ayuda es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, todos estos elementos como que ponen a uno a pensar que el asesinato del presidente Moïse de Haití tiene un trasfondo, que no es solo un comando. Un presidente que ya no iba a unas elecciones convocadas para dentro de creo que 45 días, que había desistido de asistir a esas elecciones, que apenas le quedaban 6 meses para entregar el poder, 6 o 7 meses después de las elecciones. ¿Por qué el asesinato? Y con esa hazaña. Pero reitero finalmente mi comentario, la comunidad internacional, comenzando por la ONU y la OEA, fueron cómplices de este asesinato. Así es. Mira, Atahualpa, en adición a lo que tú señalas, coincido prácticamente en todo lo extenso de tu visión. Excúsame que me extendiera. Igual. Y es que efectivamente fue un asesinato. El embajador haitiano en Washington, que es la principal embajada en esta latitud y en esta geopolítica, ¿verdad?, de cualquier país, fue el primero que dijo que fue un comando muy bien estrenado, muy bien con sicarios que probablemente eran venezolanos y colombianos, porque hablaban en inglés y en español y todo. Y resulta, sucede y viene a ser que pasó eso que tú pusiste en primer plano. Fue un ataque donde la seguridad del presidente, no aparece nadie herido ni nada, ni qué hicieron, ni qué no hicieron, que cómo fue que le mataron al presidente, si había una seguridad ahí, algo debieron hacer. Segundo, no parece ser que fue un comando, si le creemos a la versión que se da, de que ese grupo que agarraron eran los del comando, suponiendo que es así. Un comando que mata a un presidente y se queda en el vecindario para que lo agarren. Y resulta que por las descripciones muy sucintas que hay hasta ahora, no tenían pinta de ser sicarios. Más bien ahí parece un golpe de Estado que incluyó el magnicidio y que tuvo orquestado porque la seguridad no estaba ahí. Pero ¿qué pasa? Un presidente con mucha debilidad institucional, con poca experiencia política, él era un empresario bananero. No conocía mucho la política y además tampoco conocía el elemento constitución. Es verdad que él no pudo asumir el primer año de gobierno, pero a menos que se modifique una constitución, los periodos presidenciales empiezan en un año y terminan en otro. Si se perdió un año, el año se perdió, usted no lo puede extender. Pero en Haití, ese es un matiz de la diversa forma de no tener institucionalidad. Pero además en Haití hay una historia de darle solución por vía cruenta, completamente cruenta,
a cualquier diferencia, señores. Toussaint Louverture, que fue, digamos, el ideólogo y uno de eliminar la esclavitud en Haití, que fue el primer país del mundo donde los esclavos se liberaron y empezaron a gobernar ellos. Eso no pasó en ninguna otra parte del mundo. Bueno, pero el héroe de la independencia, porque una cosa es abolir la esclavitud, otra cosa es la independencia, fue Dessalines. ¿Ay, qué le pasó a Dessalines? Que sus dos más cercanos colaboradores lo mataron. ¿Y quién eran esos? Pétion y Christopher. En Haití, eso de Pétionville, ese barrio exclusivo que era una vez de ricos, porque ellos se mudaron a otra loma más lejana, es en honor a Pétion, al que mató al padre de la independencia haitiana junto con Christopher. Y ellos dos a su vez gobernaron. Es verdad que Dessalines se declaró emperador, pero Christopher también. Hay que ir a la Ciudadela en el norte de Haití, que fue la que Christopher se hizo, como si fuera un rey, con cañones. Bueno, los que van de turista a Haití, que regularmente quieren ir. Y los que puedan, cuando esto se calme, si es que se calma, vayan a ver la Ciudadela en la República Dominicana, o lo que es la República Dominicana, que tuvo su asiento la conquista de los demás países de parte de la colonia de España. No hay un enclave como la Ciudadela de Haití. Y ya ustedes saben la cantidad de golpes de Estado, de presidentes muertos, de dictadores. Uno de los presidentes que más duró, que era un dictador, que fue François Duvalier. Y luego su hijo, Baby Doc. Pero François Duvalier, ¿quién era él? Un médico que mantuvo a su país en el peor de los oscurantismos, a pesar de él ser un profesional de la medicina, y entronizó de manera extraordinaria el vudú y la brujería como medio de curar y de hacerle daño a otros, para poder manejar ese pueblo. La comunidad internacional Atahualpa no esconde, por lo que vemos, su inclinación a que la solución de Haití sea por absorción de la República Dominicana, chin a chin, de la comunidad haitiana, porque es el único territorio a donde pueden avanzar. Lo demás implica el mar o tomar un avión y que los reciban en otro sitio, si es que los reciben, o lo devuelvan a su país. Y a propósito de población haitiana, yo pensé que el presidente de la República, para hacer un nexo entre este tema de Haití y el discurso del presidente, se iba a referir a la situación haitiana. Lo dijo de alguna manera porque ahora tenemos un peligro de contagio, porque los haitianos van a cruzar esa frontera a como dé lugar, porque es un asunto de vida o muerte, por un sitio o por otro. Pero además los que ya viven aquí, que trabajan en la agricultura, que trabajan en la construcción, que trabajan en residenciales como encargados de las limpiezas y todas esas cosas, la mayoría de ellos se niega a vacunarse. Entonces, mientras los dominicanos pasamos a una reducción del toque de queda y de eso, tenemos una población cuya cantidad no sabemos cuál es, que está al margen de la vacunación. Incluso en algunas empresas donde trabajan los haitianos, lo han puesto contra la espada y la pared. Sencillamente los departamentos de recursos humanos le dicen al haitiano: ¿usted se vacunó? No, yo no, usted no va a entrar, no va a trabajar aquí. Ah, pero que no va a trabajar. Así es que han vacunado a algunos, y en algunos residenciales ha empezado a hacer lo mismo. Usted, el que está encargado aquí, que regularmente se pone un nombre dominicano, ¿verdad? Son Roberto, Johnny, Miguel, cambian los nombres. Le están exigiendo que para continuar en su trabajo tienen que vacunarse. O sea, ahí tenemos un foco en esa situación. Pero eso es una pincelada, porque la situación de Haití nos afecta. El negocio con Haití, lo que suplimos a Haití, le reporta a la República Dominicana al año 1.200 millones de dólares. Vale decir, 100 millones de dólares cada mes. Esa inestabilidad, ese cierre de frontera, esa situación difícil en Haití, pues también repercute en la economía de los dominicanos. O sea, que tenemos un poquito de fuego por todas partes y hay que ver cómo manejamos esto para salir
a buen camino, pero la situación de Haití sigue siendo un enigma y, como tú dices, para la comunidad internacional, sencillamente de espaldas, y fracasó, porque la ONU tuvo ahí casi 15 años, ¿verdad? Y dejó ese país. Lo único que logró hacer fue una policía flaca institucionalmente para cuidar al presidente de que no lo tumbaran. Y ya ustedes ven, hace 2 años que se fue, creo, y ya mataron a un presidente. O sea que volvieron. Oye, ese análisis que tú haces, Randy, muy importante, nos pone a nosotros a pensar, bueno, ¿qué tan atractivo puede ser Haití para ser intervenido en términos de mediadores en el caso de la OEA? En una oportunidad hay que decir que Haití tuvo rubros, tenía muchas potencialidades que esos países ricos se aprovecharon, pero ya hace ya muchos años, a partir del siglo XIX, del siglo XX, esa nación que compartimos con ella la isla ha sido soltada en banda. Una nación que, como bien tú dices, Toussaint Louverture, que fue uno de sus forjadores de la erradicación de la esclavitud, impuso la socialización a través de la educación, pero esos líderes, sus actitudes entraron en mucha contradicción y surgieron muchas divisiones, por eso no ha habido unificación. Y por eso vemos cómo a través de manifestaciones muy cruentas, inhumanas, atroz, como lo que acaba de pasar, resuelven su problema. Recordamos que en 1915 estaba revisando, se produjo un atentado contra un presidente y a partir de ahí hemos estado de golpe de Estado en golpe de Estado. Sin embargo, lamentamos esto. Atahualpa señaló algo que también me ha llamado la atención y es cómo irrumpen la casa del presidente de la República y no se produce una refriega entre la seguridad y los personajes que están llegando, que se dice que eran de un organismo internacional, cómo no hubo ningún tipo de enfrentamiento y cómo no hubo la inteligencia puesta en práctica por parte de esa seguridad. Son de las cosas que uno se está preguntando. Mira, en el día de ayer yo tenía la esperanza de que el asunto se iba a aclarar más. Como uno es tan politizado por ser dominicano, y aquí vivimos el año entero debatiendo de política y viendo las tácticas de un partido y de otro, que yo pensé principalmente que si era un plan político, el siguiente paso en las próximas horas se iba a dar. Bueno, pues no fue así, no ha sido así. Parece que no había ningún plan político. Que empezaba con la muerte del presidente. Miren una cosa. A la muerte de Trujillo, todo se aclaró en horas, porque el chofer de Trujillo quedó vivo y se fue e informó lo que había pasado. Los muchachos del 30 de mayo tenían su plan de retiro. Lo que pasa es que fue descubierto precisamente porque Zacarías de la Cruz, el chofer de Trujillo, fue y dijo todo lo que había pasado. Si no, las cosas no se hubieran desarrollado como se desarrollaron. Que ya a la hora andaban buscando a quienes participaron del magnicidio contra Trujillo. En el día de ayer, el representante haitiano en Washington dijo que era un comando que actuó a la perfección para matar al presidente. Entonces, un comando de ese calibre no va a tener planificada su retirada después del magnicidio. Hubo una emisora haitiana que dijo que ese comando llegó en una nave marítima y que había llegado el jueves pasado y que después de la muerte del presidente se fue de vuelta por la misma vía. No sé quién le daría esa información, pero no se puede explicar que mataran al presidente y se quedaran en el mismo barrio hasta las 6 de la tarde hasta que lo fueran a buscar. Eso no es explicable. Ahora, hay cosas que no se ven y que uno tiene necesariamente que asumir, caer en el campo de la especulación
pero quién sabe si más allá del plan político interno de Haití haya un plan mucho más avanzado, mucho más allá, que sea para desestabilizar la isla. Porque a veces en la geopolítica uno no sabe absolutamente nada, porque no tiene acceso a la información de primera mano. Pero entonces uno tiene que caer en el campo de la especulación. Entonces, si el plan no fue político internamente en Haití, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque matan al presidente. Esta misma emisora que yo cito, haitiana, que dijo cómo entraron en un yate no, en lo que fue por el mar y que se fueron por esa misma vía, dijo que el jefe de la seguridad del presidente, un general, había sido comprado por el comando para que se uniera a la muerte del presidente y que por eso fue que no hubo una reacción de parte de los de la custodia del presidente. Los que oyeron los disparos entendieron que fue un par de ráfagas y ya pasó todo, no pasó más nada, no hubo un enfrentamiento como ustedes han dicho. O sea que todavía quedan muchas cosas por descubrirse y el tiempo será el que tendrá en sus manos cómo hacerlo, porque hay muchas cosas que son inexplicables. Mira, Danilo, yo no sé cómo lo va a investigar, pero para mí la investigación tiene que empezar por el actual primer ministro, que iba a ser sustituido, no quería irse, no quiere aceptar al que ya estaba designado. Con permiso, Randy, que por cierto, él es el primer ministro. Él es el primer ministro. El otro no había sido juramentado. Correcto. Faltó esa parte del protocolo y mientras usted no es juramentado, usted no es nada. Usted es una gente en la mente de otro. Exacto, pero perfectamente. Pero el actual sabe que lo iban a remover, porque incluso se hizo la precalificación de su sustituto. Y el actual ha declarado un estado de sitio, que es la medida más extrema que pueda tomarse en un país. ¿Cuál es el actual? ¿Cuál es el actual? El actual fue el que Moïse escogió, que no lo juramentó. Un médico. Ese tú lo estás llamando que él es primer ministro. Él no es primer ministro. Él no fue juramentado. Primer ministro es el que se iba. Danilo, exacto, pero yo no estoy diciendo que él era. No, como ya había sido el actual. Escúchame, es que ya había sido escogido el sustituto en un protocolo que no se cumplió por la muerte del presidente. Qué casualidad que matan al presidente antes que me quiten a mí. Y el primer ministro, en ese caso, porque Haití tiene una forma de gobierno distinta a la de nosotros. Haití tiene dos niveles de dirección. Un presidente, que es el jefe del Estado, y un primer ministro, que es el jefe de gobierno. El que dirige la seguridad interna, el que tiene el día a día, y es el que sencillamente iba a ser removido. Y si iba a ser removido, era porque o no era competente o ya no estaba alineado con los planes de la presidencia de la República. Porque si el presidente se iba a ir en 6 meses, ¿cuál era la necesidad de cambiar el primer ministro? Y si el presidente no iba a ser candidato tampoco, ¿cuál era la necesidad de cambiar al primer ministro? Muy sencillamente porque ya el primer ministro no estaba respondiendo a los lineamientos del presidente. Sean estos correctos o equivocados, esto sin juicio de valor. Es el ajedrez, es la mecánica, es la ingeniería. Entonces, si el presidente, que era el de la voluntad, como dice Danilo, que era el que tenía que emitir el decreto o la disposición, como se llama en Haití, para que tome posesión en sustitución del que está, matan al presidente, pues esa voluntad no se cumple. No es que el primer ministro sea culpable. Yo lo que digo es que si hay una investigación, que empiece por ahí. Pero bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo bloque. Por favor, quédese con nosotros.
Atención, si tienes más de 18 años, ya puedes vacunarte contra el COVID-19. ¿Qué estás esperando? Contamos contigo. Ya te toca. Vacúnate. El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience, con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsan a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra juntos compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Déjate llevar por la emoción y hazlo realidad. Juntos creamos emociones. Sirena. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Si hoy te toca aplicarte la segunda dosis de tu vacuna contra el COVID-19, verifica a qué centro de vacunación puedes dirigirte, llamando al *822 o en vacunatrd.gov.do. Siguen llegando. Seguimos vacunando. Vacúnate RD.
Bueno, hay un elemento que se quedó fuera del tema de ahorita y es que todo parece indicar que ahora más que nunca se ve la necesidad de la construcción de la verja perimetral, el muro en la zona fronteriza con Haití. Esto le da en la cara y muestra lo que tenemos ahí al lado, abandonado, que podría ser una próxima Somalia, donde los secuestros sean la forma o el modus vivendi de las bandas que se han hecho dueños de Haití. Si eso cae en ese estado, República Dominicana estaría en una situación muy comprometida. Y hoy más que nunca, el muro es necesario. Tenemos una llamada de la línea telefónica. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Atahualpa y demás componentes del equipo informativo y mediático y analista del programa. En relación a esos acontecimientos de Haití, que no solo en el país, a nivel casi mundial, y sobre todo de América, ha sido objeto desde especulaciones hasta doctrina, hasta análisis, todo tipo y que son naturales en estas situaciones. El país tenemos un precedente muy fructífero en análisis, en opiniones, en resultados, en investigaciones, que fue la muerte de Trujillo, que fue un complot para llegar a tomar el poder, que no era matarlo nada más, pero en esa segunda etapa fracasó. Puede que eso pasara en Haití, que ahora vemos la premura en actuar después del hecho, que en el día de ayer no se dijo nunca, que pasaron desde las 2 de la mañana, 1:30, 2 de la mañana, que sucedió el hecho de la muerte, del asesinato del presidente. No se dijo que en el día eso había sucedido, sino ya en la noche casi, que habían matado a 4 de los sicarios o asesinos y 2 detenidos. Entonces, pudo ser que tiene el vicio de ser así, de que se trataba de un golpe de Estado, que ahora el asunto han cambiado. Y además, cuando de tratarse de un golpe de Estado, a esta persona se le dice, como le dijeron aquí a parte de los que participaron, no, se va a tomar el poder, quédense por ahí. Y pudimos ver cómo muchos de los que mataron a Trujillo se fueron a sus casas, o a casa de amigos, o a casa de familiares. Esto pudo suceder así. Y otra vertiente es que cuando una de las reglas de la mafia y de los asesinatos es que si usted quiere cortar la cadena, tiene que matar al que mató, como pasó en el caso de los Kennedy y esas cosas, para que no implicar, cuando el asunto queda delatado, no implicar a los demás y a los poderosos y a los que mandan. De todo eso pudo haber, pero ciertamente tiene una verdad, como lo ha dicho todo, sobre todo Atahualpa, en su exposición, de que había gente que está dentro ahí y que parecen ser que son esos primer ministros, que por ahí está el asunto, que no fueron matones independientes. Después Haití, no se puede olvidar de que durante años se denunciaba y presentaban imágenes, ellos no lo contaban, de cómo en Haití hay bandas de ese lugar que dice Atahualpa, de Somalia y de Nigeria y del Congo, grupos con mentalidad religiosa, que no es nada más político, y con una concepción del negro, de la liberación del negro y del poder del negro, que operan en Haití, salían en las redes con armas automáticas parecidas a esas que se dice que tenían los que asesinaron al presidente. Y eso de aquí se decía que era una fabulación de los vinchos. Siempre le tiran todos los vinchos y se decían, y él ahí, que esa banda están operando y que tienen como objeto a largo plazo, porque la solución que ven los haitianos y que ven alguna potencia de Haití somos nosotros. Se impone que en este momento el gobierno resguarde este país, porque eso no se va a quedar así, eso en Haití, eso va a traer consecuencias de
o de revuelta de algún tipo, cambio de gobierno de manera rápida. Hay que defender al país, proteger la frontera y no estar con miniedades, que son asuntos serios. Por suerte que el presidente mandó aviones, mandó equipos, tanques y esas cosas que estén cerca de la frontera. Muchas gracias y buen día. Gracias por la llamada, licenciado. Déjeme, mira, hay una información que quiero Danilo, dar. déjame dar esta información para los que quieran despedir al amigo Willy Rodríguez, ya a su última morada. En el día de hoy se hará la cristiana sepultura de sus restos en el cementerio de Las Lagunas, o en el cementerio Las Lagunas de la ciudad natal de Willy, que es la ciudad de La Vega. Esto se hará en el día de hoy, por supuesto, por la causa de la muerte de Willy. Se aplicará el protocolo para estos casos del COVID-19 y desde ayer los restos de Willy estaban expuestos o están expuestos en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln y hoy serán trasladados a la ciudad natal de La Vega para ser sepultado en el cementerio Las Lagunas de La Vega. Eso para los que quieran darle el último adiós a Willy Rodríguez. Adelante, Danilo. Y mira, hoy es el día de las reuniones, porque hoy también se reúne el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas con un solo tema, el caso Haití. Son 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen derecho al veto. Es China, Francia, la Federación Rusa, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como Estados Unidos. También hay 10 miembros no permanentes, 5 de los cuales son elegidos cada año por la Asamblea General para cubrir un periodo de 2 años. No hay mucha esperanza de que de esa reunión del Consejo de Seguridad, de que convoque a la Asamblea General para buscar una salida definitiva al problema haitiano. No sé qué temas irán a tratar, o sea, cuáles son los vectores que van a tratar esos miembros del Consejo de Seguridad. Vuelvo y repito que son 5 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes. Esos se reúnen hoy y tenemos que estar ojo a visor para ver qué van a decidir. La solución al problema haitiano es un fideicomiso internacional. Y ahí se acabó todo. Lo que ocurre es que para eso debe existir la voluntad política. Y tal parece que en Haití no hay mucho que buscar. Es una pena que un país que lidera esta parte del mundo tenga un hermanito tan pobre y no le deje caer ni siquiera un pedazo de pan. No aparece en ningún otro territorio donde un país sea líder que tenga un hermanito tan pobre, sin tirarle ni siquiera una migaja. Eso en realidad le cae encima a los Estados Unidos, que tiene para votar. Lo que tiran a la basura en los restaurantes norteamericanos en un día le da para comer una semana al país haitiano completo. Y ni siquiera eso se toma en cuenta. Hay que decir que la República Dominicana tiene un compromiso a partir de ayer, y es mover todos los hilos que tenga en sus manos para que la comunidad internacional venga en apoyo a Haití, para definitivamente buscarle una salida a ese país. Porque si no, estaríamos construyendo, como dijo uno de los compañeros, una Somalia al lado de nosotros, que al fin y al cabo, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, en 5 años, 10, va a explotar. Porque en un país donde para usted poder subsistir debe trabajar y no hay trabajo, debe buscar la comida a como dé lugar. Y el próximo paso sería que todos sean delincuentes para salir a buscar su comida. Y para nosotros eso es un peligro. El gobierno dominicano desde ayer
tiene ese compromiso de movilizarse y de manejar todos los hilos que tenga a su mano para que la comunidad internacional se destape y que diga a cada quien por qué no puede intervenir para buscarle una salida institucional a Haití. Bueno, miren, en el día de hoy, a partir de las 9, falta media hora, pero eso siempre se anuncia. A partir de las 9 se comenzará a conocer la solicitud de medida de coerción en el caso Medusa, que hay un interesante artículo en el periódico Diario Libre que escribe José Luis Taveras, no se lo pierdan, hablando del caso Medusa. Y vamos a ver si se va a complacer la petición que hizo el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, de que quería que el juicio se transmitiera a todo el país, y si era posible hasta una cadena de radio y televisión. Así es que lo que está limitado es la difusión, porque prácticamente todas las plantas televisoras están ocupadas con el plan de educación a distancia, pero están los canales digitales y la misma Procuraduría tiene la forma de transmitirlo, el Poder Judicial también tiene una página que podría ser seguido por ahí, pero hasta ahora la solicitud no se sabe si se va a complacer o se va a conocer como manda el ordenamiento, que es pura y simplemente con la presencia de los abogados y la presentación del Ministerio Público y de los... Lo que ocurre a Atahualpa, que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Cuando tú tocas en la puerta del infierno, ¿quién tú crees que te va a abrir la puerta? Bueno, Lucifer, si te quiere decir. Pues mira, para tu información, Jean Alain dijo que sí, que él quería que lo transmitiera. Pero eso fue antes de que la Fiscalía, de que la Procuraduría depositara las cerca de 300 páginas de la medida de coerción. Porque ahora sus abogados le han aconsejado que no. Mira, pero ahí se va a conocer el desfalco por más de 6.000 millones de pesos. Y uno se pregunta, pero bueno, la democracia que tanto uno criticaba y anhelaba, criticaba las dictaduras que acabaron en toda América Latina. El caso de Trujillo en el país, que era el único ladrón, era el único que podía robar, el que se metía, el que entorpecía a Trujillo. Bueno, ya ustedes saben lo que pasaba. Entonces, aquí los tentáculos del PLD en el gobierno han traspasado frontera. Recuerden el auspicio, los patrocinios a Martelly, el presidente haitiano, en un momento dado. Incluso llegó hasta, se dice que los beneficios de Petrocaribe fueron repartidos por funcionarios de la gestión del PLD en un momento determinado. Es increíble. ¿Cuál fue el último magnicidio en América antes del de Moïse? Adiós en Haití en 1915, creo. No. Pero Kennedy fue ayer. Bueno. Sí, ¿verdad? Kennedy fue ayer. Tengo Haití en la cabeza. Despedimos mañana Boreal. En breve venimos con el café. Perdón. No, y después de eso hay otro en Haití también. Pero... Otro despedimos mañana Boreal, venimos en breve con el café con leche. Por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.